Permítame esta preciosa mañana hacer algo diferente. En una mañana diferente, en la que nos encontramos en un tiempo difícil en nuestro país. Tema que es de vuestro ilustrado conocimiento. Y estos días yo le pedí al Señor que pudiese revelarnos la palabra para esta mañana. Y realmente la semana pasó muy rápido, aún estando en este paro. De tal manera que pasó lunes, pasó martes, pasó miércoles, y debo confesarles que seguía buscando la palabra, o más que buscando, voy a decir, seguía esperando la palabra del Señor, porque creo que este no es un escenario para tocar temas políticos netamente, aunque cada uno de nosotros tenemos nuestra percepción del escenario que estamos viviendo, tal vez la posición que podemos tener individualmente. Pero yo esperaba y estaba esperando una palabra de la palabra del Señor para nuestras vidas. Y llegó el jueves y el viernes y llegó el sábado. Y permítame decirle que todavía seguía esperando, aún meditando en muchos escenarios de la palabra del Señor, todos ellos palabra de Dios, pero en mi corazón yo no sentía que sea la palabra para entregarles esta mañana. Y ayer, ya un poquito preocupado, en la oración que estamos teniendo todos los días en el sector donde nos encontramos nosotros, nos reunimos con los hermanos que pueden llegar y están cerca, en el tercer anillo de la avenida Banzer, ahí afuera de el Fidalga. 6 de la tarde nos reunimos y ha sido un tiempo muy hermoso. Sabe que ayer, mientras estaba en el tiempo de oración, en un tiempo muy hermoso en el Señor, venía una palabra a mi corazón en ese momento y me recordaba lo que el Señor le dijo a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, y serás como mi boca, le dijo el Señor. Y sabe que yo, en medio de todo lo que estábamos viviendo y estamos viviendo, momentos difíciles en nuestro país, podía, sabe que, rescatar y decir en ese momento, qué hermoso momento de poder compartir tal vez con hermanos que nunca había compartido de esa manera, voy a decirle así, de poder estar juntos orando en un solo sentir. Y cada día fueron llegando diferentes hermanos, y voy a decir así, no solo de nuestra congregación, de otras congregaciones, y nos unimos en oración, y fue algo hermoso. Y en medio de ese escenario de oración, vino palabra del Señor a mi corazón, la cual yo quisiera entregarles esta mañana, y voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder compactar todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, para que nosotros, como sus hijos, podamos escudriñarlo. Y les decía, me gustaría hacer algo especial. Vamos a leer una porción de la Escritura. Hoy día vamos a leer bastante de la palabra del Señor. Yo voy a tratar de hacerlo lo más puntual posible,
para entrar en hora. Les decía a los hermanos bien tempranito ahora que al equipo de alabanza les decía, mis amados, un poco en tono de juego, pero mencionando una verdad, les decía, la guerra se gana con disciplina y vamos a empezar puntuales. Y sabe que hay mucho de verdad en esa expresión y que es importante que nosotros la podamos asimilar para nuestra vida. Acompáñenme, Evangelio según San Mateo, capítulo 5. El verso 13. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Permítame esta mañana que podamos escudriñar juntos esta porción de la Escritura y podamos recibir de parte del Señor en este tiempo difícil una palabra para nuestros corazones. Podamos, como decía el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Dígale a su hermano que está a su lado: en todo y por todo estoy enseñado. Y nosotros como hijos de Dios debemos, aún en estos tiempos difíciles, ser enseñados por el Señor. Debemos esperar que Dios nos quiere decir, que Dios nos quiere hablar, que Dios tiene para enseñar a nuestras vidas. Y les decía, me gustaría hacer algo especial esta mañana, una mañana especial. Porque estoy sin corbata. Y me gustaría esta mañana poderme acercar un poquito más a ustedes y ustedes a mí, y nos acerquemos todos para que sea un poquito más fácil exponer la palabra del Señor. Y voy a pedirle, ahora que estamos un poquito, no somos muchos, pero somos macho. No. No me haga política, pastor. Véngase para este sector, solamente el sector de en medio. ¿Está bien? Solamente el sector de en medio. Quiere decir, todos los que estamos en los sectores vamos a venirnos al medio, bien cerquita. Le pido disculpas a los hermanos que los estoy haciendo moverse mucho. Vénganse todos a este sector. Fique bondade. First line. Gracias. Ahora sí, gloria a Dios. Habíamos empezado una serie a la cual voy a enganchar esta porción de la Escritura en el siguiente sentido. Toda organización necesita del conocimiento de su misión. Toda institución, aún nosotros como personas, necesitamos saber cuál es nuestra misión para no caminar en la vida a la deriva. Es decir, para que no caminemos a la deriva, el primer esfuerzo que tenemos que hacer como personas, como hijos de Dios, como iglesia, como institución, como familia, es entender cuál es nuestra misión.
Y la misión como concepto y definición más o menos se puede expresar de la siguiente manera. La misión es la razón de ser, el motivo de existir de una organización, de una institución, de nosotros como personas, cada uno. Por eso es que, mire usted, mi amado hermano, si usted entra a una organización que está formalmente estructurada, bien planificada, usted va a encontrar, o que tiene por lo menos las intenciones de hacerlo, serias intenciones, usted va a entrar y va a encontrar un cartel que dice misión. Cualquier empresa que sea, les decía, mínimamente seria en su planificación. Usted entra y dice misión, y obviamente dice visión también, ¿no? La misión y la visión. Y es la declaración de la razón de ser. Permítame decirle lo siguiente. Como familia, como una familia, la familia debe saber cuál es su misión. Y si no sabe cuál es su misión, va a caminar, va a navegar como un barco a la deriva, hacia donde el viento sople. De tal manera que vamos a perder ese norte, ese rumbo que Dios nos da a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos presenta, vamos a decir, comisiones. ¿Qué quiere decir? Misiones que son compartidas. Por eso se llama comisión. Quiere decir que es tu misión, mi misión, de manera macro, de manera general. Como persona y como familia y como iglesia. Va a ser una comisión. Por eso hay una porción también que dice en la Escritura, la gran comisión. Esa es una parte de la misión. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos y a la multitud en un sermón precioso, conocido como el Sermón del Monte, Él habla y les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y el Señor en esta porción y la siguiente hace una revelación de el propósito de nuestra existencia de manera macro, de manera general. Van a haber otros escenarios que serán particulares. Voy a hacer el ejemplo. Para cada familia, quiere decir, que una familia va a tener esta misión que es común. La misma misión para el pastor Marquito, misma misión para mí, misma misión para Mauricito, misma misión para cada uno de nosotros, la misma. Esa no va a cambiar, pero va a tener una particularidad luego. ¿Qué quiere decir? Que en su particularidad esa misión se cumplirá de una manera con el pastor Marquito. En mi particularidad se cumplirá de una manera conmigo. En su particularidad se cumplirá con Mauricito. Ajá. A ver, voy a hacer segundo intento de explicarme mejor. Aquí va. Miren, lo que estamos tratando de significar es que nosotros debemos entender primero esas macro definiciones de la palabra del Señor en la razón de ser de nuestra existencia. Cuando nosotros construimos ese marco referencial, quiere decir un marco que me va a permitir hacer definiciones que son más específicas en mi vida. Cuando yo las entiendo, entonces puedo hacer esas siguientes definiciones. Ahora yo quiero que estudiemos una definición que es macro y que la vamos a también contextualizar a este tiempo que estamos viviendo en nuestro país también, que creo que es menester decir algo que pueda enmarcarse en la palabra del Señor y nosotros lo tengamos como marco referencial también como pueblo de Dios, entender, bueno, ¿y cuál es nuestro papel en todo este escenario tan complejo y conflictivo y tan difícil de interpretar también? Permítame decirle lo siguiente, leamos nuevamente lo que dice la palabra del Señor y luego vamos a ir armando, ordenándolo, armando ese rompecabezas en nuestro entendimiento. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Lo primero que debemos entender, permítanme partir con el segundo pasaje y hacer un análisis de él. Sin antes, permítame decir, antes de ello, poder comprender cuando el Señor está diciéndoles, está diciendo quiénes somos. Ustedes son, dice la palabra del Señor. Y en esas expresiones el Señor declara esa razón de nuestra existencia. El Señor va diciendo, muy bien, ustedes existen y tienen una razón para existir. Tomándolo desde el diseño de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si usted se pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Respóndale a su hermano, debe ser la sal de la tierra. La sal de la tierra. Dígale a su hermano, la luz del mundo. Muy bien, si usted no está haciendo sal y usted no está haciendo luz, entonces usted está fallando a la razón de ser, a su misión. Está haciendo cualquier otra cosa, pero no la misión que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos. De tal manera que cuando el Señor habla de la sal, hoy día quisiera concentrarme en el segundo pasaje. Les decía, solo voy a mencionar aspectos que son para que los vayamos meditando y luego vamos a irlos desarrollando. La sal, en su momento, en el momento que se escribe y hasta el día de hoy, es un agente utilizado, un elemento utilizado para evitar la corrupción. Era el freezer del tiempo del Señor. Si alguien quería viajar y tenía que llevar comida, en el desierto no había comida, entonces ¿qué hacían con la comida? La salaban, hacían charque. Y de ahí hacían majadito de charque con chuño. Entonces, ese majadito, esa sal, ya está dando hambre, ¿no? No distraiga pues, pastor, Dios, ¿no? Hemos venido sin desayuno, Dios, ¿no? Entonces, mi amado hermano, en ese tiempo, la sal lo que hacía era evitar la corrupción, evitar que algo se corrompa, se pudra. También la sal se utilizaba como un agente antiinflamatorio que calmara el dolor, que pudiese ayudar en la cicatrización de las heridas. Y son características que son muy preciosas de poderlas entender, de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios quiere que en el lugar donde nosotros estemos, seamos agentes que eviten la corrupción. Que ahí donde estamos nosotros tendríamos que ser sal, mi amado hermano. Y luego voy a hablar, no es ¿cómo puedo decir? Mi costumbre, si puedo decir así, pero quisiera hablar un poquito hoy día de un tema no fácil de hablar, de los cristianos en escenarios de gobierno. ¿Esto es posible o no es posible? Hay situaciones que son encontradas dentro de los teólogos, pastores. ¿Será bien que un cristiano esté o no esté? Mire, pastor, yo no sé. Y hoy día vamos a dar, no lo haga doctrinal, será solamente la humilde opinión de su pastor. Y usted la va a evaluar a la luz de la palabra del Señor. Pero no vaya a ser doctrina. Yo tengo mucho cuidado cuando digo algo así. Quiere decir que no estoy intentando hacer doctrina de ese tema. El siguiente punto, mi amado hermano, que la palabra del Señor nos menciona, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice la palabra del Señor, y una luz, dice, no se pone debajo de la almohada, quiere decir, por debajo de la mesa. No, la luz se pone en lo más alto del cuarto, de la habitación, para que esa luz alumbre.
a los que están en la habitación. Y dice la palabra del Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial. Es importante entender de que la palabra del Señor dice que Dios nos va a levantar. Esa es la intención de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, Dios no va a poner una luz debajo de un almud. Dios va a poner esa luz en un lugar de alto para que pueda alumbrar. Entonces debemos entender nosotros de que Dios nos ha hecho esta mención tan especial y tan importante, diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, permítame decirle algo, mi amado hermano. Cuando nosotros entendemos de que somos luz cuando predicamos, es solo parte, es solo la punta del iceberg de lo que es ser luz, mi amado hermano. Porque voy a decirle algo, si es que lo que usted predica no tiene consistencia con lo que usted vive, entonces usted no va a ser luz. Usted va a ser más bien tropiezo para aquellos que lo escuchan. De tal manera que este desafío, esta propuesta de parte de Dios tiene un sentido y un significado sublime, un significado profundo, y déjeme decirle también un significado intenso en la vida de cada uno de nosotros, de poder entender la magnitud que tiene esta declaración de parte de Dios. Cuando Dios dice, vosotros sois la luz del mundo, entonces es una declaración, mi amado hermano. Él está diciendo, ustedes van a reflejar la luz. Nosotros no tenemos luz propia, sino que la presencia de Dios en nuestra vida, tan transparente como seamos nosotros, va a permitir que esa luz alcance a otros. Pero si somos un material opaco, esa luz no va a ser translúcida, no va a pasar de nuestra frontera, mi amado hermano, y no va a alcanzar a otros. Ahora, permítame decirle algo en esta proposición de parte de Dios. Realmente, cuando nosotros hablamos de la luz y hablamos de la oscuridad, de las tinieblas, ¿sabe que yo estaba leyendo alguna vez y me impactó una historia? Voy a decir así, una historia que se ha venido escribiendo en la tradición con respecto a, tradición quiere decir que pasa de una boca a otra. No estoy seguro que sea documentada, pero sí es muy conocida la historia. La historia en un escenario de clase se encontraba muy jovencito, un hombre muy conocido después como científico, Albert Einstein. Y dice que él se encontraba en una clase y uno de sus profesores, su nombre científico, ateo, hace una cuestiona la existencia de Dios. Y en su crítica, él menciona y dice, ¿cómo es posible que Dios exista si es que existe la maldad? Porque si existe la maldad, quiere decir que Dios creó, porque Dios todo lo creó. Entonces, ¿cómo es posible que exista la maldad? Y entonces dice este profesor, en su arenga y en su racionalizando esta falacia, y Albert levanta la mano y le dice, maestro, quiero hacerle unas preguntas. Y le pregunta y le dice, maestro, ¿existe el frío? Y entonces el maestro le dice, claro, existe el frío, todos sentimos frío. Además, ellos estaban viviendo en una zona muy fría. Y entonces él le dice, es un error, maestro, el frío no existe. La sensación de frío es la ausencia del calor. Solamente se le ha denominado frío para poder conceptualizar una sensación nuestra, la sensación térmica.
y le pregunta: maestro, ¿la oscuridad existe? Y entonces el maestro le dice: claro que existe la oscuridad. Y entonces él le dice: es un error, maestro. La oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y él le dice: nosotros podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. Y la oscuridad es la ausencia de la luz. Un lugar es tan oscuro como ausencia de la luz exista en ese lugar. Quisiera que usted tome atención de esto que estoy diciendo, amado. Entonces Albert Einstein le dice a su maestro: maestro, quiero decirle que en su esencia la maldad no existe. La maldad, le dice, es la ausencia del amor de Dios en el corazón del hombre. ¿Sabe qué? Esa definición me impactó de tal manera. De tal manera porque, ¿sabe qué, mi amado hermano? A ustedes les puedo decir, porque estamos en casa, y uno en casa puede charlar y puede hacerlo con el corazón en la mano. Y voy a decirle algo, mi amado hermano. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos asumir nuestra responsabilidad de lo que está pasando hoy en nuestro país. Porque si nosotros decimos: mira cuánta oscuridad hay en nuestro país, cuánta oscuridad hay en el gobierno, permítame darle esa definición de Albert Einstein con respecto a la oscuridad. ¿Sabe qué es la oscuridad? Es la ausencia de la luz en un lugar. Tanto más ausencia de luz, más intensa será la oscuridad, mi amado hermano. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Vosotros sois la luz del mundo, mi amado hermano. Cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios para hacer luz en medio de la oscuridad. Ahora permítame empalmar con nuestra serie de la familia. ¿Quiere que le diga cuánta oscuridad hay en su familia? Tanta, mi amado hermano, como ausencia de la luz haya en su familia. Si es que usted no es luz en su familia, si es que usted no está siendo luz para sus hijos, para su esposa, para su esposo, mi amado hermano, mi amada hermana, usted va a experimentar lo que es la oscuridad en su familia. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Cuando yo leí esa definición con respecto a la maldad, yo decía que qué profundo el hermanito Albert. Cuando él dice, ¿sabe qué? Algo que por supuesto la palabra del Señor nos enseña en cada una de sus páginas. Él dice: ¿sabe qué, maestro? La maldad no es otra cosa que la ausencia del amor de Dios en el corazón del hombre. Mientras más amor hay en el corazón de una persona, menos maldad habrá. Por eso el Señor le dijo a cuando escribió por mano del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro y de cada uno de sus siervos, él dijo: ¿sabe qué? Toda la ley en un solo mandamiento se cumple. Amarás, dijo el Señor, a tu prójimo como a ti mismo, pero amarás a tu hermano como Cristo amó a la iglesia. Ahora permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Ahora contextualizándolo el escenario que nos está tocando vivir en nuestro país. ¿Sabe qué? Cuando estábamos orando y el día de ayer de una manera muy especial, ¿sabe qué? Oramos así cada uno, ¿no? De acuerdo a los que hay, así 20 oraciones. Y vamos orando. ¿Y sabe qué? Cuando me tocaba orar, yo le decía: Señor, sinceramente no sé cómo va a ser el matiz de mi oración. ¿Será que yo voy a orar, Señor, y voy a atar y romper? No. ¿Por qué voy a orar, Señor? ¿Cuál va a ser el norte de mi oración? ¿Sabe qué? Es tan especial cuando nosotros, dice la palabra del Señor, sus discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo: cuando ustedes oren, van a orar así: Padre nuestro. ¿Sabe qué? Primero tiene que ser tu Padre para orar. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. La única manera de santificar el nombre de Dios es siendo santo cada uno de nosotros. Pues a veces no sabemos lo que decimos y lo hemos repetido en su momento tal vez tantas veces. Pero decir santificado sea tu nombre, está diciendo, ¿sabes qué? Señor, yo quiero ser santo porque tú eres santo en toda mi manera de vivir. Venga a nosotros tu reino. Está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Que venga tu reino primero aquí, a mí. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en los cielos, así también en la tierra. ¿Y sabe qué? A veces nos cuesta, mi amado hermano, orar y decirle al Señor, que sea lo que tú quieras, Señor amado. Cada uno tenemos nuestro corazoncito y nuestra inclinación. Y seguramente en las próximas elecciones que se va eso va a haber un abanico más grande, ahí ya vamos a estar más bifurcados todavía, ¿no? Uno tendrá su opinión por aquí, por la izquierda, pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Nosotros como creyentes tenemos que pedir que sea la voluntad de Dios la que sea. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros queremos que los temas se solucionen de la puerta nuestra para afuera, ¿sabe qué, mi amado hermano? Es que no le hemos entendido a la palabra del Señor. Porque los problemas primero los tenemos que resolver de la puerta para adentro. Cuando digo los problemas, querían decir el desafío, mi amado hermano, de decir, Señor, venga a nosotros tu reino. La pregunta es, ¿Dios está reinando sobre tu vida? ¿Sabe qué? Estos días me acordé de algo que me pasó cuando era bien jovencito. Estaba en tercero medio. Bueno, no sé cómo se llama ahora. Tercero medio es pre-promo. En mis tiempos, un año antes de entrar a la promoción. Y recuerdo que el Señor empezó a hablar a mi vida de una manera muy, muy fuerte y específica y especial. Y recuerdo que yo llegué al colegio, primer día de clases, y entré a mi curso. Y recuerdo que empezaron a tomar las listas. Yo había estado desde primero básico hasta tercero medio. Estaba en ese curso. Yo siempre estuve en un curso. De tal manera que mis compañeros habían sido mis compañeros, muchos de ellos por tantísimos años. De tal manera que yo decía en mi corazón, yo los amo a mis compañeros. Habían sido mis compañeros tanto tiempo en mi vida. Y entonces llaman la lista y yo tenía mi prima hermana también en el colegio en el mismo curso. Y resulta que la nombraron a mi prima en mi curso. Y yo no estaba. Entonces yo era ya medio como activo fijo en el colegio. No era muy conocido porque primero lloré en cantidades en primero básico y fui conocidísimo en primero básico y de ahí ya. Y bueno, y después me gustaba estudiar, así que era seminer, ¿no? Entonces siempre era o presidente de mi curso o era capellán de mi curso, ¿no? En las reuniones de presidentes muchas veces nos encontrábamos con Claudita, ¿no? La Claudita presidenta, ¿eh? O en los desfiles, ¿no? De los mejores alumnos. Claudita también desfilaba, buena alumna la hermana. Ella es menor que mí, por favor. No era mi compañera, no vaya a ser la pobre. Oye, ¿cómo se ha conservado? Dije, ¿no? Ella es menor. Resulta que le digo yo al Señor, Señor, salgo y le digo, me voy a la secretaría y me conocía perfectamente la secretaria y le digo, a la secretaria, mire, hay un error. No ha aparecido aquí mi nombre. No ha aparecido mi nombre en la lista. Y entonces ella me dice, pero Oliva, me dice, usted los conoce a todingos. Los de este curso y los del otro curso, todos son sus amigos. Ya está hecho todo, me dice, ya tenemos los libros impresos. Perdón, nos equivocamos. Lo hemos cruzado. Tu prima la trajimos a tu curso y vos te fuiste, pero son tus amigos. ¿Qué problema? Y yo le dije, no inventes, le dije. Entonces no me dio cancha, me dijo, ya está todo hecho, todo impreso, todo está.
Y yo volví a mi curso y me sentía como si estuviera en las nubes. No lograba sentar. Me sentía en la nebulosa. Porque le digo al Señor, yo me puse a orar, yo creyente, le digo, Señor, yo quiero estar con mi curso. Yo quiero estar con mis compañeros. Mire lo que le digo. Señor, yo amo a mis compañeros. Yo en la fila, ¿no? Y todavía no me fui al otro curso. Por fe. En mi curso yo todavía haciendo fila, ¿no? Y me miraba la secretaria allá yo. Pero yo oraba y le decía al Señor, yo amo a mi curso, yo amo a mis compañeros. Toda mi vida he estado con ellos. Y entonces el Señor me hizo una pregunta, ahí en la fila. Si tú amas a tus compañeros, ¿por qué no les hablas de mí? ¿Qué hay más importante que la salvación de sus almas? El enemigo vino para robar, matar y destruir. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Uno tiene que tener, ¿cómo puedo decir? Debe ser serio y entender que Dios está escuchando cuando nosotros oramos. Yo en mi fila le decía al Señor, Señor, si tú me vuelves a mi curso, yo les voy a predicar, voy a abrir un grupo, Señor, y voy a predicarles la palabra del Señor. Yo entendí que, ¿sabe qué, mi amado hermano? Yo no puedo decir que amo a alguien y lo voy a dejar irse al infierno. Eso no es consistente. Yo no puedo decir que amo a mi amigo y mi amigo se está yendo al infierno y yo le decía, saludos a mi abuelito que también se fue para allá. No puedo decir eso. Nosotros que tenemos la luz de Cristo en nosotros, mi amado hermano, nosotros sabemos cuál es el fin. ¿Sabe qué? Si usted cree, sabe que el enemigo muchas veces trata de engañarnos y mentirnos y decirnos de que alguien es feliz, aunque no tiene a Dios, es feliz, es mentira. Es una gran mentira, mi amado hermano. Aunque ría, aunque esa persona parezca feliz, es la persona más infeliz porque vive en la oscuridad. Recuerde que la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de Dios en la vida de una persona, en un escenario, en un lugar. Eso es la oscuridad, mi amado hermano. ¿Por qué le estoy comentando esto que me acordé de cuando era chico? ¿Sabe qué? Porque empecé a orar y a decirle al Señor en las oraciones, cuando estamos, Señor, te pido por nuestro amado país. ¿Amado país? ¿Usted ama a su país? ¿Usted ama a Santa Cruz? ¿Usted ama a mi amado hermano? ¿Sabe qué? Volvió la misma pregunta del Señor a mi corazón. Si tú los amas, ¿por qué no les hablas de mí? ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué yo no comparto el evangelio? ¿Por qué yo no comparto mi fe? ¿Qué está aconteciendo, mi amado hermano? Estoy creyendo que esas otras personas están mejor que nosotros, que no están sufriendo. Dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. Ahora permítame decirle algo, mi amado hermano. En este principio de lo que estamos analizando, voy a decirle algo, mi amado hermano. Esto es personal. En esta interpretación voy a hacerlo con la palabra, de cómo entiendo el escenario. ¿Sabe qué? Yo creo de verdad firmemente, y ha sido una de las oraciones que hemos estado haciendo. ¿Sabe qué? Cuando estamos orando le decimos al Señor, Señor, yo particularmente, Señor, yo te pido por los Danieles de este tiempo, Señor amado. ¿Sabe qué? Yo oro, mi amado hermano, de verdad. Estos días he estado orando para que Dios levante hombres y mujeres de este tiempo para que puedan estar en esferas, mi amado hermano, de gobierno, que puedan estar en escenarios de autoridad, que puedan estar en instituciones públicas y privadas. ¿Sabe para qué? Para que sean la sal de la tierra y la luz del mundo, mi amado hermano. ¿Cómo es que nosotros esperamos que haya luz, mi amado hermano, en esos lugares si no hay ni un solo creyente que alumbre?
¿Cómo queremos que no haya corrupción si no hay un solo creyente que sea sal en ese lugar? Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Ser luz como el Señor menciona y dice, vosotros sois la luz del mundo. Es algo, mi amado hermano, que tiene una connotación muy profunda y muy preciosa al mismo tiempo. Y un desafío sublime para nuestras vidas. Y para ello yo quisiera poderlo explicar de la manera más breve, que va a ser todo un desafío porque es todo un libro. Poder tomar el ejemplo de Daniel, como les decía. En mi oración le decía al Señor, Señor, levanta a los Daniel de este tiempo, Señor amado. Los Danieles y los Danielas de este tiempo, levántalos. ¿Y quién fue Daniel, mi amado hermano? Porque estábamos orando de esa manera. Déjeme decirle, mi amado hermano, que Daniel fue un jovencito que llegó en el tiempo más terrible de Jerusalén, del pueblo de Dios, llegó cautivo a Babilonia. Y dice la palabra del Señor que Daniel fue levantado y fue después del emperador el segundo en autoridad en todo el imperio. Pero, como dicen por mi barrio, Daniel no era ningún vendambaiba. Con el perdón del caso, si hubiera algún hermanito que vende ambaibas. Daniel, mi amado hermano, era un hombre que estuvo a prueba en diferentes escenarios y se vio de qué manera era. Y permítame leer algunos versos y yo los voy a ir comentando rápidamente para poderlo entender. Libro de Daniel, capítulo 1. Para que no nos perdamos en el concepto, estoy tratando de graficar cómo se es luz en medio de las tinieblas. Cómo es que se responde a ese llamado de Dios de ser luz, mi amado hermano. Si yo no le entiendo lo que es ser luz, entonces no voy a poder ser luz. Tal vez lo intente y será un intento fallido, contrario al objetivo de Dios. Pero es importante entender qué es lo que Dios nos está diciendo cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone en lo alto de la habitación. ¿Para qué? Para que alumbre. ¿Sabe qué dice? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esa es la responsabilidad. A eso Dios nos llamó, mi amado hermano. A que nosotros seamos luz, pero no solamente significa predicar la palabra del Señor. Significa, mi amado hermano, que nuestra vida sea luz. Que nosotros con nuestra vida, nuestras buenas obras, que podamos ser sal, mi amado hermano. Que pueda entender el pueblo de Dios que cuando Dios elige a alguien y ese alguien de su pueblo va a un escenario de gobierno, es una responsabilidad delante de Dios muy grande. Una responsabilidad de ser sal en medio de la corrupción. Una responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, mi amado hermano. Pero muchas veces llegan los hijos de Dios y llegan a escenarios donde Dios los pone, pero ¿sabe qué? Callan su boca y dejan más bien que la oscuridad los intimide y no alumbran y no son sal. Por eso dice la palabra del Señor, y si no son sal y si perdieron su sabor, ya no sirven para nada. Serán echados, hollados, dice, por los hombres. Dice así, libro de Daniel, yo voy a ir leyendo algunos pasajes que nos van a dar usted en su casa, si nunca ha leído el libro, lo va a leer, por favor. Hoy día me da tiempo solamente para poderlo comentar. Dice así, capítulo 1, verso 4, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá.
Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Voy a decirle lo siguiente solo con estos versos. Aquí tenía más o menos 14, 15 años Daniel y sus amigos. Y la palabra del Señor dice que ellos eran muchachos sin tacha, quiere decir, no, eran muchachos muy disciplinados. Eran excelentes alumnos, enseñados en toda ciencia. Y dice que Dios les dio, además de lo que ellos estaban preparados para ese momento, mi amado hermano. Y dice que Dios les dio, dice que aptitud, gracia para poder entender toda ciencia. Pero escuche bien lo que voy a decirle. Y esto es importante de entender. Nadie, mi amado hermano, que va a hacer luz, lo va a hacer en su propia fuerza, mi amado hermano. Va a tener que vivir escenarios que son sobrenaturales. Por eso dice que le dio también entendimiento en toda visión y todo sueño. Eso era un don de Dios. Debe saber cada hijo de Dios que en el lugar donde vaya, los dones de Dios también van a ser operables. Van a poder operar. Por eso decía Pablo que él no había ido con sabiduría humana, que había ido con el poder de Dios. Por eso todo hijo de Dios, cuando es levantado, mi amado hermano, va con el poder de Dios, en el Espíritu Santo de Dios, con revelación, conciencia, mi amado hermano. Va con el poder del Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la Escritura. Dice: así pues estuvieron, estoy en el verso 20, un poquito antes, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Que es importante entender, dígale de al lado, 10 veces mejor. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Cuando Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, nos está llamando, es un llamado a la excelencia, mi amado hermano. ¿Sabe qué? No está hablando aquí el Señor de el mejor. No, 10 veces mejor. Dios nos llama a ser 10 veces mejor. Por eso cuando alguien dice: Señor, yo quiero ir y quiero ser instrumento en tus manos, debe leer bien. Y debe saber que Dios le va a demandar de que sea excelente en el lugar donde está. Si va a ir a una posición, a una institución pública, debe ser 10 veces mejor que los demás. 10 veces mejor. Yo alguna vez les decía, predicándoles a los adolescentes, ¿sabe qué? Y a los jóvenes, no se puede, si usted quiere ser luz en su colegio, no copie. Va a ser incoherente, inconsistente. Cuando usted quiera predicar del evangelio y cuando entre un examen y saque su copia, no le va a entender su compañero. No le va a entender su compañera, mi amado hermano. No va a entender esa inconsistencia entre lo que usted habla y lo que usted vive. Capítulo 2. Verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Había una orden de muerte sobre ellos si no se interpretaba un sueño. Y entonces Daniel le dice a sus compañeros: vayan a interceder. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Eran hombres, eran muchachos de intercesión, de oración en sus vidas, pero de una manera disciplinada en sus vidas. Vamos a verlo en un momento. Daniel, verso 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Sabe qué? Los hombres que van a aceptar este desafío, que aceptan este desafío, deben entender que la gloria no es para ellos.
Cuando alguien se chipa y empieza a traer la gloria para sí, es el principio del fin. Pero Daniel nunca se confundió. Él sabía que la gloria era para Dios. Por eso él le dijo: ¿sabe qué? Nadie puede hacer lo que usted está pidiendo, pero hay un Dios en los cielos que es poderoso, y para él no hay nada escondido, y él puede revelar lo que usted está pidiendo. ¿Sabe que no dijo? No, sabe que yo soy muy bueno. Oiga, no sabe cómo revelo los sueños. La tuti, soy lo último en revelación. ¿Sabe qué? Daniel tenía muy claro el lugar que le correspondía a él, porque la gloria siempre es para Dios. Verso 47 dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Capítulo 3, verso 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Le dice, había una estatua que había hecho el rey y tenían que inclinarse ante ella, y ellos le dijeron: no nos vamos a inclinar, no es necesario que toques ninguna trompeta, porque no nos vamos a inclinar, porque nuestro Dios nos va a librar de tu mano, y si no, tampoco nos inclinaremos. ¿Sabe qué? Estos muchachos estaban hechos de una madera, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Ellos no estaban sirviendo al Señor si es que el Señor los bendecía o no los bendecía. Eran capaces de decir: ¿sabe qué? Si es que Dios nos libra, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. No nos vamos a inclinar ante estos dioses. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dios necesita que cada uno de nosotros pueda entender que este llamado a ser luz en medio de las tinieblas es un llamado sublime, es un llamado excelso, pero es un llamado también, mi amado hermano, serio, extremadamente serio. No es trivial. Tal vez pasamos por ahí, lo leímos y no le entendimos. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Es un llamado que nos llama a ser los mejores esposos, las mejores esposas, 10 veces mejor que los demás, los mejores hijos, los mejores alumnos, los mejores trabajadores. Que sabe que nuestra cara sea la que salga en esos cuadritos: el mejor trabajador, si es que yo estoy asalariado, si es que soy dependiente, si es que estoy en el gobierno, sea el mejor. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor: no trabajen como para el hombre, sino como para Dios. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera, cuando nosotros somos excelentes, entonces, mi amado hermano, somos luz en medio de las tinieblas. Voy a concluir de la siguiente manera. Capítulo 6. Dice así la palabra del Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Voy a decir lo siguiente, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Cuando alguien acepta este desafío, escuche bien lo que voy a decir. Cuando alguien acepta este desafío de ser luz en medio de las tinieblas, créame, mi amado hermano, nada podrá detener la mano de Dios para levantar a esa persona y ponerla en alto. Voy a decirle lo siguiente: dice la palabra del Señor que Daniel y sus amigos, dice, decidieron no contaminarse. ¿Sabe qué? Si alguien llega al gobierno de los hijos de Dios, tiene que tomar esta misma decisión de no contaminarse con la corrupción. Si no, mejor es no ir, mi amado hermano, porque si no, el enemigo va a ser escarnio y vamos a poner en riesgo
el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, con la idolatría que había en ese lugar. No se contaminaron. Dice la palabra del Señor que el Señor levantó a Daniel y dice que el rey eligió 120 sátrapas. Estamos hablando del imperio más grande en ese momento, el imperio babilónico. Todo el mundo conocido bajo sus dominios. Y dice la palabra del Señor, ¿sabe qué? Llegaron ellos como esclavos. Y ahora estaba Daniel en una posición, dice la palabra del Señor, que el rey dijo: yo lo voy a poner sobre todo el imperio. Este es otro tema, pero lamentablemente en este escenario también, y es inevitable, cuando Dios te levante, la envidia también aparecerá. Lamentablemente, mi amado, quisiera decirte otra cosa, pero prefiero decírtelo ahora para que usted esté preparado y sepa que cuando Dios, ¿sabe qué? Dígale a su hermano: Dios te quiere levantar. Dios te quiere hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe qué eso significa? Dios te quiere bendecir. Pero ¿sabe qué? No es para que usted se eche en su hamaca y diga: qué feliz que soy, y que los demás se vayan nomás al infierno. No, mi amado hermano. El objetivo de Dios es que tú puedas hacer luz en medio de las tinieblas. Y dice la palabra del Señor: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. ¿Sabe qué? Por la envidia habían hecho una trampa y hicieron firmar al rey un edicto que diga que durante un tiempo nadie podía inclinarse a otro Dios, a otra persona que no sea el rey. Y cuando trajeron y le mostraron a Daniel, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que Daniel fue a su casa y abrió las ventanas, como solía hacer siempre, mirando hacia Jerusalén, hacia donde estaba su templo, el templo del Señor. Y dice que se arrodilló 3 veces al día, como lo solía hacer siempre. Y los que estaban espiando, lo estaban espiando y dijeron: ahora sí cayó en la trampa. ¿Sabe qué estoy queriendo decirle, mi amado hermano? Yo les decía, yo respeto mucho. Ahora respeto con todo mi corazón a nuestros hermanos, ¿sabe qué? Que están en países donde no se puede congregar. Yo a veces leo, a veces veo mensajes que pasan en África, que los queman, los matan, los torturan. Veo en la Unión Soviética que tenían que bautizarse en la noche a 20 grados bajo cero, escondidos. Y se reunían, la iglesia primitiva se reunía en catacumbas. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Va a sonar a reclamo, pero no lo es. Muchas veces un michiparo a nosotros no nos deja llegar a la iglesia. ¿Sabe qué? Nos parece lejos, 10 kilómetros, 6 kilómetros. ¿Sabe cuánto caminaba el Señor? 120 kilómetros de Judea a Galilea. Y a nosotros nos parece mucho. Es que estoy a 10 kilómetros, no es nada. Gloria a Dios que usted está aquí. Y bendecimos a nuestros hermanos que se quedaron en su casa echaditos. Pero ¿sabe qué? Tenemos muchas veces que evaluar, mi amado hermano, de qué está hecho nuestro amor por Dios. ¿Qué medio aparece, mi amado hermano? Una michi situación. ¿Qué pasaría con nosotros si estábamos en esos tiempos donde lo echaban a los leones? Que te preguntaban, ¿cristiano o no cristiano? Y los leones así, terminando de comerse a un hermano. ¿Cristiano? Y uno. Los que eran de verdad decían cristiano. A charlar con los leones. Eso era, mi amado hermano. Esa es la fe que Dios espera que nosotros tengamos. Que seamos, mi amado hermano, de ese temple, mi amado hermano. Que si Dios nos levanta, si Dios levanta a alguno de nosotros, de ustedes, los pastores se quedan predicando. Debe saber cada hijo de Dios que si Dios lo levanta a un lugar de gobierno, a un lugar de autoridad,
Es una responsabilidad delante de Dios para hacer luz en medio de las tinieblas. Para hacer sal, no para llenarse los bolsillos de plata. No para corromperse o para ver, no tiene nada de malo, pero si todo el mundo lo hace, pero si, olvídese. ¿Sabe qué? Si usted juega a ser cristiano, el enemigo no va a jugar a ser enemigo. Y el enemigo no va a dejar piedra sobre piedra. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Nuestra fe tiene que ser como la de estos hombres. Que este tiempo que tenemos seamos enseñados. ¿Sabe qué? Yo con los hermanos orábamos y decíamos, ¿sabe qué, Señor? Perdónanos. Perdónanos porque hemos sido indiferentes. Perdónanos, Señor. Oraba uno de nuestros hermanos de aquí que viene a la iglesia. Oraba y decía, Señor, perdónanos porque nos hemos acomodado, Señor. Porque estamos en nuestras casas, porque somos cristianos, porque estamos disfrutando de tu bendición. Perdónanos porque nos acomodamos. Perdónanos porque nos olvidamos de los que no te conocen, Señor. Y le voy a decir algo, mi amado hermano. Cuando Israel se olvidó que era luz para las naciones, fue destruido y esparcido en medio de las naciones. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios, no cometamos el mismo error. No creamos que Dios nos llamó para que nosotros estemos en nuestra hamaca felices y contentos y que los demás se vayan al infierno. ¿Sabe qué? Yo escuchaba una vez a un pastor, bien radical él. Y él decía, yo oro, decía, y pido al Señor que le dé una visión a mi equipo pastoral. Y en esa visión que sea un sueño en la que ellos se vean encima a unos 2 o 3 metros del infierno. Y de ahí que me los traiga de nuevo. No me gustaría ser del equipo pastoral del hermano, no, pero no bonito el sueño. Pero lo que él estaba queriendo decir es que necesitamos tener conciencia de lo que es el infierno. Y que no es justo, mi amado hermano, que nosotros digamos, me estoy yendo al cielo, y que los demás se vayan al infierno y no pasa nada. ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe por qué nuestra nación está en tinieblas? Porque nosotros no somos luz. Porque la iglesia no está haciendo luz en medio de las tinieblas. Criticamos y decimos, hicieron un sacrificio en el palacio. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde están los hijos de Dios que no están haciendo luz? ¿Sabe que a muchos conozco personalmente, face to face, que han estado en este gobierno y que están todavía, porque todavía no se ha caído? Y apagaron todas las luces, cerraron los ojos y dejaron que la oscuridad golpee. ¿Sabe qué decía un pensador? No me preocupa, dice, lo que digan los malos. No me preocupan los gritos de los malos, la mentira de los malos, la blasfemia de los malos. No me preocupa, decía. Me preocupa el silencio de los justos. Porque cuando un justo se calla, entonces el mal gobierna. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Nosotros necesitamos ser luz con nuestras vidas. Por eso le decía, ¿sabe qué? Mi oración era pidiéndole perdón a Dios. Yo primero, mi amado hermano, como pastor. Y que cada uno de nosotros como iglesia en el Faro podamos decir, Señor, perdónanos. Porque hemos estado acomodados, muy cómodos, muy bonita nuestra iglesia, pero ¿sabe qué? Nos hemos olvidado del evangelismo. Nos hemos encerrado en nuestras paredes. Y déjeme decirle que el corazón del Señor no es ese. Tenemos que hacer luz donde nos encontramos. Si usted está en la universidad, quiero que sepas que Dios te llamó para hacer luz en medio de esa universidad. Si estás en el colegio, Dios te llamó a hacer luz en el colegio. Si estás en una empresa, Dios te llamó a hacer luz en esa empresa. Y es una responsabilidad porque es difícil, mi amado hermano, predicar y no copiar. Predicar y no mentir. Predicar y no hacérsela a tu cortejo.
Predicar y no andar en fornicación, en adulterio. Predicar y no robar. Predicar y... Porque esa es la única manera efectiva, real, eficaz de ser luz en medio de las tinieblas. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Señor amado, ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia, Señor amado. Y ayúdanos a entender, Señor amado, que como personas hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Que como familia, Señor, hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Que como iglesia, Señor, hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Que como iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, somos llamados, como pueblo tuyo, somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer la luz que tú quieres que seamos. A poder resplandecer tu luz, Señor, porque nosotros no tenemos luz propia, Señor. Ayúdanos a menguar para que seas tú y no nosotros, Señor amado. Padre, que cuando entremos a un lugar, en el lugar donde trabajamos, donde nos desarrollamos, Padre, que tu presencia se pueda percibir, que tu aroma se perciba, Señor. Que tu paz, Señor, rompa cadenas. Como decía tu siervo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque hay poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y a todo aquel que reciba su palabra. Ayúdanos a ser portadores de tu palabra, Señor amado. Pero que no solamente nuestros labios, Señor amado, puedan expresarlo, sino que seamos cartas abiertas, Señor amado, que puedan ser leídas, Señor. Que seamos nación deseada, que cuando nos miren deseen, Señor, que su familia sea como la nuestra. Que el respeto de su esposa sea como de las nuestras. Que el amor de los esposos sea como de los nuestros. Que el respeto de nuestros hijos sea como de los nuestros, Señor. Que podamos ser una nación deseada, una iglesia deseada. Ayúdanos a entender que, Padre, tú nos has llamado a la excelencia, a ser 10 veces mejor que los demás. Y esto no de nosotros, sino don tuyo, Señor amado. Tú prepararás a tu pueblo, Señor amado, para ser levantado, para alumbrar, para que sus buenas obras sean vistas y conocidas, para honra y gloria de tu nombre, no gloria de ningún hombre. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor amado. Padre, te entregamos este tiempo, Señor, de nuestro país en tus manos. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. Padre, te suplicamos que tu gobierno venga, tu reino venga a nuestros corazones, de tu pueblo primero, Señor amado. Y que podamos ser nosotros luz, para que muchos vengan, Señor amado, al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Antes que se vayan, póngase de pie. Voy a pedir a nuestra amada hermana Giselita. Hoy es su cumpleaños. Giseli Suárez. ¿Está nuestra hermanita? Que venga, que venga. Gloria a Dios. Todos quedan invitados a un gran churrasco. No, es broma. No, así pues sí. Oremos al Señor. Señor amado, gracias. Gracias, Señor, porque podemos alegrarnos, Señor, juntos. Gracias por este amor que nos une, Señor. Gracias por esta coinonía. Gracias por tu iglesia preciosa, Señor amado. Gracias por tu pueblo hermoso, Señor,
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú a tu hija, Señor amado, le concedes un año más de vida. Gracias, Señor, porque es un año más en tus caminos, Señor. Un año más creciendo en el conocimiento tuyo, Padre. Padre, en esta hora unidos, Señor, la bendecimos. Y la bendecimos, Señor, diciendo de que este año es un año de victoria para su vida, para su familia. Un año, Señor, de crecimiento en el conocimiento tuyo. Un año, Señor, de deleitarse en tu palabra, Señor. Tu palabra, su delicia, Señor amado. De tal forma, Señor, que tu promesa la alcanza. Tu promesa, Señor, que dice que ella es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Que es luz en medio de las tinieblas. Y su luz alumbra, Señor, porque ella es puesta en alto, Señor amado, para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Felicidades.